se lee que el sacerdote fenicio Sanchunatón, que escribió, y eso ya lo he hablado muchas veces en otras conferencias hace 1200 años, y Eusebio de Cesarea relatan sus palabras y decían que el sacerdote del antiguo Egipto descubría escondida bajo los mitos las verdades históricas de la antigua civilización, es decir, encima de las historias reales le colocaban mitos y leyendas para hacerlos confusas. Bueno, y en Egipto tenemos entidades como está aquí. Estos no son Horus o Anubis, estas son las almas de Pai, Nequem. Ellos también están relacionados con otro grupo llamado los seguidores de Horus. Y su propósito específico, como se describe en el texto egipcio antiguo, era transmitir conocimiento del pasado al futuro. Son una especie de hermandad secreta, también podrían ser una hermandad secreta, porque los antiguos egipcios eran muy admiradores de estos rituales, de mujeres poderosas también. Eran una sociedad secreta, si se quiere decir, pero no prefiero no decirle hermandad. Fue una sociedad secreta que transmitió conocimientos del pasado al presente. Lo más difícil de creer es que una sociedad tan secreta podía sobrevivir durante 8000 años. A menudo cuando hay críticas por esto, hay que señalar que hay ideas que duran miles de años y las hacen continuar y se repiten. Incluso la idea del diluvio es una idea que ha durado miles de años. ¿Y cuál es su sentimiento acerca de la datación de esto? Es decir, se acepta la noción entonces de la inundación hace 11.000 años. Por lo tanto, se puede responder que creo que hace 11.000 años atrás podría ser. Es fascinante que donde la Biblia dice que el arca de Noé termina en el monte Ararat, que ahora está en Turquía, aunque lo es, en realidad es visible desde Armenia. Puedes ver el monte Ararat más claramente desde Armenia, pero ahora está en Turquía. Ahora, lo interesante es que no hay duda alguna, desde un punto de vista fáctico, de que independientemente de las inundaciones que tuvieron lugar en el momento al final de la edad de hielo, ninguna de ellas llegó a las laderas del monte Ararat. No lo hicieron. El monte Ararat nunca fue sumergido hace 11.000 años o hace 100.000 años. No lo fue. No fue sumergido. Pero la idea de que los sobrevivientes de una inundación busquen refugio en los lugares altos tiene sentido para mí. Porque también Nicola Damasceno escribe en sus libros que cuando Noé llegó a la cima de esta montaña, encuentra aquí a otras personas. Y esto es interesante. Encuentra otras personas y estas personas tenían miedo de descender. Noé con sus hijos los convenció de que descendieran. Pero este no está en la Biblia. Esto está en algún otro texto. Esto está en el texto de Nicolás Damaso o de Damasco. Bien, primer siglo antes de Cristo. Así que en una exégesis de la Biblia, que es interesante, ya se encontró gente allí que es lo que le esperaba. Me refiero que la razón que por el monte Ararat me interesa es por su relativa proximidad a estos sitios que ahora se están descubriendo en Turquía, en Göbekli Tepe, por ejemplo, y también hace 11.600 años atrás. Todo esto, por ejemplo, en Göbekli Tepe, es otra prueba de una civilización superior. Y yo creo que lo es. Creo que estamos buscando evidencia de eso. Pero lo que es fascinante es la idea de que, y esto es lo que más se oponen los arqueólogos, es la idea de que hay un conocimiento que podría preservarse durante grupos y años selectos, es decir, grupos selectos y que se podrían transmitir quizás en estas escuelas al futuro. Que eso suceda durante 8000 años es algo que a muchos escépticos les resulta muy difícil de aceptar. Creo que hay que reescribir la historia absolutamente porque hay demasiadas brechas, cosa que la historia actual no es capaz de explicar. Y es por eso que se hacen muchos programas de misterios donde hay demasiados huecos de explicación, donde la ciencia de alguna manera no da una respuesta satisfactoria, y aquí es donde surgen los enigmas y misterios, donde cada uno recoge cada historia donde mejor le parezca. Es por eso que es importante tener en cuenta cierto tipo de criterios a la hora de abarcar la historia y acercarnos un poquito al menos a los que escribieron cercanos a esa historia.
Entonces, muy difícil de alguna manera determinar con absoluta certeza qué fue lo que pasó, pero por lo menos podemos saber lo que no pasó. Y en este caso el monte Ararat no estaba o no provocó o no sufrió una inundación como tal. Pudo haber, altamente probable, una historia mucho más profunda de la que nos cuenta en la Biblia con respecto a la historia de Noé como a lo de los egipcios. Vamos a considerar un poco lo que sería la tecnología. Bueno, hay una cuestión del Arca de la Alianza perdida. Es un objeto fascinante. La forma en cómo se describe en el libro del Éxodo, el plano para la construcción del arca, las cosas que el arca hace posteriormente durante la conquista de la tierra prometida, suena como un arma de algunos o de algún tipo. Es muy difícil interpretarlo de otra manera. Eso de alguna forma se hace complejo explicarlo en la actualidad, pero a la vez se hace muy fácil si no eres del sector religioso, porque lo que está escrito en la Biblia puede ser verdad. Hagamos de cuenta, como digo en la técnica, mi método, hagamos de cuenta de que esto es verdad. Si por el arca se define como un objeto que producía y contenía energía, y también era un instrumento para la comunicación entre Moisés y el pueblo de Israel con su Elohim, llamado Yahvé, si se me permite decirlo mal traducido en la película, En busca del arca perdida, como una radio para hablar con Dios, hablar con Yahvé, lo que sea que fuera. Creo que está claro en la Biblia, no hay duda. Por eso, y por supuesto que podemos pensar que la Biblia no es verdadera, pero prefiero pretender que la Biblia es una historia verdadera como todos los libros de historia. En todo el mundo que contiene siempre la verdad, sí, pero también los libros de historias que se escriben hoy, también esos libros que se escriben sobre la Segunda Guerra, etcétera. Y entonces es lo mismo, es la misma historia de hecho. Me gustaría que se hablara también un poco sobre los aspectos tecnológicos del Arca de la Alianza. Porque hay que pensar, se puede de alguna forma pensar en otros objetos de la Biblia tal vez que se merezcan una interpretación tecnológica en lugar de una interpretación espiritual. Eso es interesantísimo. Hay otro objeto llamado el Cabot, he hablado demasiado en mi conferencia sobre ello, que siempre se traduce como la gloria de Dios. Pero en el libro de Ezequiel hay algunas traducciones clarísimas, que nos permiten pensar que se trataba de una herramienta tecnológica. En una traducción al italiano, San Paolo Edizioni, está escrito que Ezequiel puede escuchar el sonido producido por el cabot que estaba detrás de él. El cabot surgía de la tierra, y así se traduce en la Biblia, de San Paolo a la versión italiana. La traducción exacta del término hebreo, que no es Baruch, sino suero, Baerun, que es el término que indica que Cabot surgía del suelo. Entonces iba subiendo, produciendo un gran ruido que escuchó Ezequiel. Pero este ruido estaba detrás de él. ¿Es también el Cabot que quema el rostro de Moisés? Efectivamente, es el mismo. Entonces se produce un sonido y además quema. Lo mismo que el sol. Suena muy tecnológico. Entonces, si vamos a la historia de la Torre de Babel, es un tema muy interesante, porque la narración de la historia de Babel es muy extraña, porque ese pueblo quiere llegar al cielo. Entonces Yahvé decidió intervenir para destruirlo. Y después la Biblia dice que Yahvé dividió las lenguas. Si lees detenidamente los capítulos anteriores de la Biblia, lees que los idiomas estaban divididos antes. Cada tribu tenía su propio idioma. Así que cuando Yahvé destruyó la torre, dividió esta alianza, destruyendo estas tribus entre los demás. Entonces no creó nuevos idiomas, porque ya existían nuevos idiomas diferentes mucho antes. Está claramente escrito en la Biblia. Y sin embargo, no está disponible para nosotros que no hablemos hebreo, porque la traducción distorsiona los hechos, porque la Biblia hebrea está escrita, algunas partes están escritas desde el exilio de Babilonia, y entonces no podemos estar seguros. Y después de todo, los nuevos escritores querían comunicarse con la gente.
y crearon el monoteísmo. Entonces, en Europa, en resumen, en su opinión, el monoteísmo no es un resultado natural de la Biblia, es una estrategia deliberada hecha por el hombre. En la Biblia había monolatría, y monolatría significa un gran ídolo, sirviendo a uno de muchos dioses o de muchos Elohim, como otros pueblos. Cada tribu tiene uno o muchos dioses, considerados estos Elohim, como poderosos. La noción de una sociedad secreta que controla el conocimiento avanzado y tiene ideas sobre cómo deben organizarse los seres humanos. Así que estamos diciendo que estaban presentes en la época de Moisés y también estaban presentes en muchas otras culturas. E incluso hoy absolutamente es posible. Estoy absolutamente de acuerdo y convencido, porque no estamos seguros de lo que eran. Por ejemplo, un pastor protestante, Barry Dowling, escribe en sus libros que los Elohim están aquí y gobiernan en este mundo, como un gobierno secreto. Y es un pastor protestante que tiene una fe personal en Dios, pero nos dice que los Elohim no eran Dios en absoluto. Y ellos no eran Dios. Por lo tanto, también la otra tesis es que puede ser humanos con una alta tecnología, tanto para el bien como el mal. La definición depende de la posición, porque sabes que quien define es un diablo, que es el adversario. Y así se saca ciertas dualidades entre el bien y el mal, cuando pudo ser civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros.